Buenas tardes a todos los presentes. Esta tarde continuaremos con las exposiciones. Damos la bienvenida a nuestro ponente Ismael Delgado. Él es magíster en Administración de Empresas y máster en Seguridad en Tecnologías de Información. Tiene experiencia laboral como en empresas nacionales como internacionales, donde se destaca su trabajo como jefe de seguridad en empresas de telecomunicaciones. Él desarrollará la ponencia Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas. Adelante, magíster. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Ya, muy bien, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un grato placer tener a la mayor parte de todos los presentes aquí. Hablar del tema de infraestructuras críticas es una de las temáticas de actualidad. Hoy en día, con el tema del desarrollo de las tecnologías, la pregunta de fondo sería: ¿quién no tiene un celular inteligente? Por ejemplo, ¿quién no usa servicios? Servicios, por ejemplo, de la banca. ¿Quién no hace pago de los servicios de luz, por ejemplo? O ¿quién no consume, por ejemplo, el tema del agua? En todo este proceso de ir identificando el tema de las infraestructuras críticas de Bolivia, vamos a ir analizando ciertos puntos para poder contextualizarnos. Y ahí vamos a dividir la presentación en temas de planificación, la realización, verificación, acciones y las incertidumbres en las cuales nosotros nos encontramos en la actualidad. Veamos, cuando estamos hablando es importante hacer énfasis en el tema de la epistemología, el origen del término de seguridad, las tecnologías en los sistemas de información y comunicaciones. También es importante saber qué significa ciberseguridad. También hay que hacer un análisis actual y un diagnóstico a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y también pensar en un diagnóstico a nivel nacional. Veamos. La mayor parte de nosotros todo el tiempo hemos estado usando sistemas arriba, sistemas abajo, y la pregunta de fondo: ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para poder lograr un objetivo en común. Y la pregunta sería: ¿qué no es un sistema? Y resulta que todo lo que nos rodea, toda nuestra realidad, responde a un sistema. Todos en esta sala estamos por una razón. Estamos relacionados de manera directa o indirecta. Y también respondemos a un sistema. Cuando estamos hablando de las tecnologías de información y comunicación, es muy importante que nosotros nos situemos en el tiempo y definamos cuándo nace este tema de las tecnologías de información y comunicación. Referentemente tenemos el año 1833, cuando ya empezamos a hablar del primer telégrafo. Y así vamos avanzando a lo largo del tiempo. Vamos viendo el primer desarrollo del primer teléfono. Ahora, a partir de 1946, ya empezamos a hablar de las redes de comunicaciones. Pero imagínense un poquito cómo esta historia ha ido evolucionando en el tiempo. Nosotros ya hemos mencionado cómo nace el tema de las tecnologías de información y comunicación. Pero hay una pequeña falencia. Resulta que las tecnologías como tal, de información y comunicación, no nacen en estos años. Si ustedes hacen una retrospectiva, ustedes van a poder caer en el tema de que las tecnologías de información y comunicación ya vienen de mucho más antes atrás. Nosotros hasta inclusive podemos hablar de la época de los incas. Ellos usaban tecnologías para poder comunicarse. ¿Alguno de ustedes sabe qué tecnología usaba? Eso, alguien lo dijo, quipus. Es un medio para poder transmitir información. Ahora, si nos vamos a ver un poco de la cultura egipcia,
también ellos usaban tecnologías de información y comunicación. Ahora, es muy común cometer el error que cuando nosotros estamos hablando de tecnologías, pensamos de que todo tiene que estar relacionado con el tema de las computadoras, celulares, y toda la vida lo hemos relacionado a eso. Y en realidad, no resulta las tecnologías que nacen en el tema electrónico. Ahora, si ustedes van viendo la evolución, van a ver que en la actualidad todo está relacionado con el tema de las tecnologías de información y comunicación, pero electrónica. Nosotros usamos nuestros celulares, usamos nuestros tablets, usamos nuestras computadoras y además, para poder generar la comunicación, usamos los servicios de la telefonía. En este caso, para poder comunicarnos nosotros con una persona que está al otro lado del mundo, tenemos que usar una operadora, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que las operadoras no guardan la información que nosotros vamos generando cuando hacemos una llamada, cuando estamos mensajeando, cuando estamos usando algún tipo de servicio? Resulta que la realidad, en el trasfondo, que todas las operadoras a nivel mundial tienen bases de datos grandes que almacenan toda la información que nosotros estamos generando. Es por eso que en muchos casos es posible identificar a las personas que están realizando una llamada y saber su ubicación exacta. Bueno, no tan exacta, dependiendo. Si tienes el servicio de GPS habilitado en tu celular, probablemente sí vamos a poder saber tu ubicación exactamente, con algún margen de error. Cuando no lo tienes habilitado, resulta que nosotros podemos identificar tu ubicación por una triangulación de las radios bases que están haciendo uso de este servicio. Entonces podríamos saber. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado de casos de que se han perdido sus celulares y no sabían, por ejemplo, cómo poder ubicarlos? Muchos de nosotros desconocemos de estas tecnologías de información y comunicación que nos permiten a nosotros acceder a este tipo de servicios y poder identificar y saber dónde está tu celular. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, el tema del servicio de Google Device Administration? ¿Lo conocen? Resulta que es una herramienta muy excelente que nos sirve a nosotros para poder saber, en el caso que nos hemos olvidado nuestro celular en la oficina, en la calle o nos hayan robado, nosotros podríamos identificar y saber dónde está nuestro celular. Ojo, podemos saber siempre y cuando nuestro celular tenga servicio, esté activado el tema del GPS y además que tenga batería. Lo que constantemente hacen los delincuentes es robarte, sacar la batería, sacar el chip para poder desconectarte. Y resulta que nosotros aún con el teléfono apagado, bloqueado, nosotros podríamos saber la ubicación de tu teléfono. Veamos el concepto de seguridad. Cuando nosotros estamos leyendo el tema de la definición de seguridad y cuando estábamos hablando sobre el tema de la ausencia de peligro o riesgo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos seguros? La pregunta aquí sería, ¿existirá algún sistema 100% seguro? La realidad es de que no existen sistemas 100% seguros. Lo único que nosotros podemos hacer es reducir el riesgo. Y ese riesgo es la posibilidad de que pueda pasar ese incidente de seguridad. Entonces, tenemos que también ser conscientes que cuando nos están vendiendo soluciones de seguridad, ojo, no existen sistemas seguros. Y es así como lo demuestran todos estos autores, todos estos famosos hackers a nivel mundial que han comenzado a usar las tecnologías de información para poder acceder a información confidencial. Y a partir de estos incidentes, a partir de estos actos delictivos en temas de informática, nace la necesidad en las organizaciones, en las empresas, en los estados, en los gobiernos, el tema de crear inclusive centros de respuestas a incidentes informáticos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre los famosos CERTs? ¿Han escuchado ese término? ¿CERT? ¿No? Bueno, lo que pasa que este tema de los CERTs nace a partir del, vamos a ver aquí, este señor, Morris Robert, lanza un gusano
en una institución en Estados Unidos e infecta más de 10.000 ordenadores. Y a partir de ahí es donde entra y juega un papel importante el tema de las universidades. Ahí las universidades empiezan a promover el tema de los centros de respuestas a incidentes informáticos. ¿Para qué sirven estos centros? Estos centros, aparte de hacer investigación cuando pasa un incidente informático, lo que hacen es tratar de solucionar el problema y mitigar el impacto de que va a ocasionar estos tipos de incidentes. Ahora miren, esto ha ido evolucionando y esto solamente es un dato histórico hasta 1999. Pero a partir del año 2000 a la actualidad, nosotros hemos visto otro tipo de incidentes. Ya no eran las universidades las que eran afectadas con este tipo de virus. Han empezado a afectar a instituciones, a empresas más grandes. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de los hackers rusos, hacker boliviano, hackers bolivianos, ¿no? Les cuento que nosotros no estamos tan lejanos de la realidad que está viviendo los otros países alrededor del mundo. Nosotros en Bolivia también tenemos hackers. Lo que pasa es que estos hackers están tipificados y resguardados, aislados, separados de la sociedad. Le vamos a decir separados de la sociedad porque no están tan separados, sino lo que pasa es que ellos hacen sus actos delictivos por detrás, utilizando algunas herramientas y técnicas las cuales ellos se pueden encubrir. Y hay una debilidad de nuestro Estado, el tema legal. Es por eso que a partir de todos estos incidentes, los países que estaban en miras de desarrollo y en temas de desarrollo, han empezado a trabajar en el tema legislativo. Y hoy en día, si ustedes van y revisan un poco sobre el tema de la organización, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, resulta que están trabajando bastante en el tema de ciberseguridad. Y están haciendo propuestas. A eso nace el tema del Convenio de Budapest. ¿Han escuchado hablar del Convenio de Budapest? Tarea para la casa también. Pero, en resumen, el Convenio de Budapest trata de trabajar todos los aspectos de ciberseguridad que se están manejando y atravesando en los países. Resulta que nuestro país también estaba invitado hace el año 2008, fue invitado para poder elaborar sus primeros anteproyectos de ley. Inclusive los militares empezaron a trabajar en el tema de sus centros de seguridad a nivel nacional. ¿Alguno sabía que nosotros tenemos un centro militar de inteligencia para ciberseguridad? Y miren, y esto es desconocido para muchos de nosotros. Y eso es porque no hemos tenido los mecanismos, los medios para poder divulgar este tipo de información e informar a las personas que nosotros tenemos este tipo de desarrollo en nuestros medios. Resulta que los militares habían sido uno de los precursores en el tema de ciberseguridad, no solamente nacional, sino también internacional. Y estos militares, muchas veces nosotros los vemos como a los ojos y pensamos que no están haciendo nada, ¿no? Eso es una triste realidad, pero por detrás resulta que hay equipos de investigación que sí están intentando trabajar. Pero vamos a ir viendo más adelante que también existe una debilidad en el tema del ámbito militar como también del Estado. Los militares viven en constantes rotaciones de sus mandos jerárquicos, lo que provoca que no exista continuidad en los proyectos de investigación y de desarrollo. Puede ser que hoy en día tengamos un general que solamente esté dedicado y enfocado al tema del desarrollo bélico y le interese solamente adquirir ¿qué se llama? Aviones, camiones, lanzaderas, misiles y todo lo que es desarrollo bélico. Y de repente viene otra nueva gestión y dice, no, nosotros no vamos a desarrollar ese tipo de tecnología. Lo que sí vamos a desarrollar son otro tipo de tecnologías para resguardar nuestras fronteras. Y hoy en día van a ver en los periódicos y han debido ver en la televisión que las Fuerzas Armadas del Ejército están desarrollando el tema de investigación en la temática de drones. Porque ya hemos tenido algunos incidentes en nuestras fronteras. Y entonces esto es una realidad en la cual nosotros estamos atravesando. Ahora veamos,
Ahí recién entramos en el tema del verdadero concepto de ciberseguridad. La ciberseguridad busca proteger la información digital en los sistemas interconectados. Ahora miren, hay una gran diferencia en lo que se llama la seguridad de tecnologías de información y comunicación, que engloba alrededor de 10 áreas de control. Y dentro de esas 10 áreas de control hace hincapié en el tema de ciberseguridad. Porque ciberseguridad, como dice la definición, se va a encargar de resguardar de toda esa información que está siendo transmitida de manera electrónica. Es por eso que de ahí van a escuchar que hoy en día ya ahora se habla del ciberespacio. ¿Cuántos hemos escuchado hablar del cloud? Y el cloud ha sido solamente un cambio de la definición de lo que nosotros manejamos las redes. Le han puesto un nombre muy comercial, muy bonito, pero se ha ido utilizando. A eso, cuando ya nace ese tema de ciberseguridad, empiezan a elaborarse diferentes modelos que tratan de responder a esta necesidad. Ojo, cuando estamos hablando de modelos, resulta que nosotros los bolivianos somos muy eficientes en copiar modelos. El modelo educativo lo hemos copiado, hemos tratado de implementar. Los diferentes enfoques que han estado pasando en el mundo los hemos tratado de aplicar en nuestra realidad. Pero hay un pequeño problema de fondo. ¿Habrán seguido el procedimiento para poder lograr implementar estos modelos ajenos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto afectados? Y muchas personas mayores siempre nos han dicho, es que ese modelo ha sido una copia del extranjero y no es adecuado a nuestra realidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un estudio muy profundo para poder mejorar. Miren, el NIST propone 7 pasos para poder implementar los sistemas de ciberseguridad. Pero vuelvo a recalcar, solamente te están dando las pautas principales y los pasos que tú tienes que seguir para poder implementar estos sistemas de seguridad, los cuales no significa que el modelo aplicado en Estados Unidos funcione en Bolivia. Hay un caso muy particular, dicen que el lanzamiento de un misil no es igual cuando tú lo lanzas aquí en Oruro y cuando lo estás tratando de lanzar en alguna ciudad de China. No es el mismo procedimiento y es el mismo misil, con los mismos componentes químicos que tiene para poder hacer el tema de la propulsión de sus motores. Tratan de simular la misma situación y no es lo mismo. Lo que significa que cuando nosotros estamos tratando de copiar un modelo ajeno, tenemos que hacer todo un estudio de adecuación y contextualización para poder generar nuestro propio modelo. Ahora, si nosotros nos quisiéramos lanzar en el tema de desarrollo de misiles, se supone que no tenemos que comprarnos los misiles y tratar de lanzarlos desde Bolivia. A los misiles, por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer un proceso de reingeniería, hacer un estudio de simulación para ver que en las condiciones ideales ese misil sea lanzado y llegue a sus objetivos planteados. Muchas veces cometemos el error de no hacer eso. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estudiando ecuaciones diferenciales, sacamos un modelo matemático. Alguna vez nuestros docentes nos han dicho que ese modelo matemático lo podemos aplicar en ciertas circunstancias de acuerdo a nuestra carrera. Sí, nos han dicho, pero a ver, nos han enseñado con algunas variables y no nos han enseñado que ese modelo matemático puede sufrir modificaciones de acuerdo a otras variables externas que no hemos considerado para hacer el modelado. Ciberseguridad y seguridad de la información. Es muy interesante este modelo porque lo que trata de hacer es identificar y clasificar toda la información que nosotros estamos manejando. ¿Qué deberíamos proteger? Y aquí nace una pregunta, ¿qué información de ustedes es importante proteger? Y aquí vamos a entrar en 3 términos: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que ustedes están manejando. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría que su información sea confidencial cuando están chateando en WhatsApp? ¿No ve? O cuando están usando las redes sociales, las famosas redes sociales de Facebook. ¿Quién no tiene una red social en Facebook? Levante la mano.
una vez más demostrado que el 100% de la población estudiantil y personas mayores tenemos una red social. ¿Y cuántas veces hemos tomado el tiempo de asegurar esa red social? Si tuviéramos un poco más de tiempo, probablemente si hubiera sido un taller aplicativo, probablemente hubiéramos estado haciendo una pequeña práctica de sus redes sociales y ver el nivel de seguridad de por lo menos unas tres muestras de la población. Y con seguridad podríamos llegar a tener un resultado bastante interesante. No todos aseguramos nuestras redes sociales. Exponemos la información. Y cuando exponemos la información, estamos entrando en un riesgo de que esa información sea utilizada con fines ilícitos. Lo mismo pasa con nuestras fotografías. Y han debido ver los videos de seguridad cuando alguien comparte una fotografía con su amigo. ¿Quién no conoce el famoso Photoshop? Listo. Suficiente que te saquen una foto de cuerpo entero, te sacan la cabeza y tu cabecita lo llevan a otro cuerpo. Y ese cuerpito lo utilizan para otros fines, ¿no? Y publican otro tipo de imágenes o otro tipo de, inclusive videos. Se puede llegar a editar videos. Cuando nosotros estamos conversando, estamos mandando mensajes de voz, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría que esa información sea confidencial? Y es ahí donde van naciendo nuevas temáticas de investigación para poder ir mejorando esto. Ahora, vamos a tratar de resumir este tema. Se ha tratado de hacer un análisis FODA para poder identificar todas las fortalezas, oportunidades, amenazas que nosotros tenemos a nivel nacional. Y miren lo interesante, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Hay un índice de desarrollo tecnológico acelerado en el mundo y nosotros no estamos ajenos a ese desarrollo. Nosotros estamos lado a lado con el tema del desarrollo tecnológico. Y muchas veces nos han hecho creer que Bolivia es subdesarrollado, que no desarrollamos tecnología. Y cuando en realidad sí desarrollamos tecnología. Tenemos los medios, las universidades, los centros de investigación, sí son un medio. Algo interesante, muchos de nosotros no creeríamos de que hay un desarrollo bastante masivo a nivel Latinoamérica. Señores, ¿han escuchado hablar de las ciudades inteligentes? ¿Han escuchado hablar de que Bolivia está tratando de desarrollar e implementar una ciudad tecnológica? ¿Y saben dónde? En el corazón de Bolivia, Cochabamba. ¿Cuántos de nosotros sabía eso? Son poquitos. Parece que hay un problema de comunicación y de difusión de este tipo de temáticas, porque en realidad a los jóvenes universitarios, a los profesionales nos interesa saber de esto. ¿Y qué es una ciudadela tecnológica? Vuelvo a recalcar y a retomar, tecnología. No confundamos tecnología con el tema de desarrollo de Android, celulares, computadoras. Tecnología no solamente abarca esa temática. ¿Ya? Vamos a ver, Bolivia invierte en investigación y desarrollo desde el 96 al 2001 teníamos datos en el INE que nos estaba dando que nosotros estábamos invirtiendo el 0,2 de nuestro Producto Interno Bruto. Estábamos invirtiendo en tecnología y a partir de ahí ya no sabíamos nada qué es lo que está pasando en Bolivia. Pero resulta de que sí hemos estado desarrollando. Miren, hemos lanzado un satélite, muchos de nosotros lo hemos criticado, hemos dicho que es un satélite que no está operacional, que es ciego, que nos han engañado y todo lo demás. Inclusive hemos mandado profesionales a la China para que se especialicen y que vengan y nos traigan soluciones. ¿Cuántos de ustedes sabían que dentro de esos servicios de ese satélite había y existe la posibilidad de poder implementar un servicio que nos baje nuestras tarifas telefónicas? ¿Sabían? Y resulta que estas temáticas los manejan de manera confidencial, vamos a decir confidencial, porque no quieren que se divulgue ante la sociedad, porque va a ser un perjuicio para las empresas telefónicas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ATT? Todo el mundo. Ahora, ¿saben que nosotros no tenemos más de 3 operadoras permitidas en funcionamiento en Bolivia? Y si nosotros quisiéramos emprender en una operadora, quisiéramos abrir nuestra propia operadora, la ATT nos dice no.
Podemos presentar todos nuestros requisitos que nos piden para poder abrir y dentro de su normativa dice que no, solamente 3 operadoras son permitidas. Es por eso que no tenemos Digicel, Claro y otras operadoras de ámbito internacional funcionando en Bolivia. ¿Qué tal? Es duro, pero es una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Veamos nuestras debilidades. Lo que decía, Bolivia no divulga la información sobre la investigación y desarrollo. Nosotros estamos haciendo trabajos con los colegios, estamos formando profesores para que puedan responder a esto. Pero cuando nosotros estamos trabajando con nuestros profesores, estamos trabajando con los colegios, no tenemos que olvidar que hay una desvinculación de los sectores de educación. ¿Cuántos de los docentes, profesores de la universidad hemos dicho, los estudiantes que vienen de los colegios vienen con muchas deficiencias y tenemos que reforzar sus conocimientos en matemáticas, cálculo, álgebra, química? No saben redactar un texto. Semejantes horrores de ortografía tienen. Y resulta que esto es consecuencia de una desvinculación. Nosotros nos hemos divorciado del tema de la formación de los profesores del colegio. Nuestro modelo académico ha sufrido muchas mutilaciones, las cuales han afectado en la formación de nuestros profesionales. Y nosotros estamos llamados a reflexionar sobre esta temática. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo las oportunidades que nosotros tenemos de desarrollo. Hay diferentes modelos que se han planteado. Hay una amenaza muy latente. Nosotros estamos viviendo constantemente de ataques a nivel internacional. Y miren, hay muchos casos y denuncias en la FELCC sobre temas de este tipo de delitos informáticos. ¿Cuántas personas han desaparecido? Y bueno, esto es un pequeño resumen que nos da y nosotros no nos alejamos de la información dada por el Centro de Ciberseguridad Industrial. Todos los análisis que ellos nos proponen se asemejan mucho a nuestra realidad. Ahora veamos un poquito de esto. Lo que nosotros hemos hecho como trabajo de equipo, hemos empezado a trabajar en grupos de investigación, de los cuales hemos trabajado en temas de la identificación de nuestras infraestructuras críticas de Bolivia. Nuestro problema del crecimiento acelerado de las TICs, nosotros nos hemos visto indiferentes a eso, no hemos estudiado, no hemos identificado, no sabemos cuáles son nuestras infraestructuras críticas que nosotros tenemos a nivel nacional. Y a esto, nosotros hemos propuesto un plan para poder analizar, diseñar y elaborar propuestas de mejoras a nuestro modelo que nosotros tenemos a nivel nacional. Y en el cual vamos a tratar de resumir en 3 minutos el trabajo realizado por nuestros integrantes de nuestro centro de investigación. Tengo a bien a ustedes invitarles a conocer a Giovanni Alcócer, Sebastián Lazarte, Geraldine Galindo, Leonardo Vázquez y Juan José Quiroga. Le vamos a pasar a invitar a Leonardo para que nos haga un resumen de las infraestructuras críticas, del resultado que se ha tenido de esta investigación. 2 minutos. Muchas gracias, Magíster. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para dar inicio con el tópico, me gustaría mostrarles un poco del resultado que hemos obtenido del proceso investigativo. Nos hemos basado más que todo en un enfoque hologramático, en donde mediante la observación y el análisis documental hemos llegado a la conceptualización de lo que son las infraestructuras críticas, seguidamente de la ciberseguridad, y así combinando los dos conceptos hemos logrado llegar a lo que es el modelo de una estrategia de ciberseguridad a nivel nacional. Bueno, habiendo estudiado los modelos propuestos por Javier Candao y Óscar Pastor y el modelo ya vigente en la Unión Europea, se ha visto que es necesario pasar a un contexto legal, en donde a partir de este punto podremos hacer la
la delegación de responsabilidades en el Estado y también la elaboración de un anteproyecto de ley para asegurar la protección de infraestructuras críticas bolivianas. A continuación les voy a presentar las infraestructuras críticas bolivianas en el siguiente mapa. Dentro de las infraestructuras críticas hemos resaltado una que es las centrales y redes de energía, que se divide a su vez en dos sectores, las cuales son electricidad y la otra es el petróleo y el gas. A continuación tenemos las finanzas, que se encarga de las bancas y los valores. Tenemos el transporte, donde como podemos ver tenemos la parte de la aeroespacial, la terrestre y el control de redes. Tenemos la químico-nuclear, donde es muy importante destacar que en la parte de las químico-nucleares el reactor de investigación nuclear está basado en qué sentido con la ciberseguridad, los sistemas SCADA. Tenemos la parte de administración, en cual se basa la estructura del Estado plurinacional. Tenemos la industria. El agua, el cual es muy importante porque maneja la manipulación, la purificación de dicha sustancia. Tenemos la parte de la alimentación, la parte de salud, que se divide a su vez igual en dos sectores, los cuales son muy importantes, el sector médico, clínico y farmacéutico, y el sector que se encarga de los rescates y llamados de emergencia. Tenemos la tecnología de comunicación. También a su vez se divide en dos subsectores, los cuales son las telecomunicaciones y los sistemas de difusión. Y para finalizar tenemos la educación. Para concluir, este tema de la educación ha sido muy enfático en este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer énfasis en el punto de que la ciberseguridad también tiene un punto de importancia dentro del uso de las TICs. A continuación el siguiente grupo va a presentarles un poco de lo que son las TICs y el uso de la ciberseguridad dentro de ellas, conformado por los integrantes Carlos Luna, Alan Vargas, no me acuerdo qué te llamas, ¿qué? Wilson Ramírez y nuestra expositora Jamie Paulas. Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la ciberseguridad y las TICs en la educación superior. Características de las TICs. Tenemos la inmaterialidad, que nos permite disponer de la información para luego almacenarla en dispositivos pequeños. Luego tenemos instantaneidad, que transporta la información sin importar en el lugar en el que te encuentres. Interactividad, en el cual permite hacer una comunicación bidireccional. Ciberseguridad de las TICs. Tenemos la ciberseguridad de las TICs es una capa de protección. Es una capa de protección de los archivos de información que son procesados, almacenados y transportados a otro dispositivo. En nuestro contexto tenemos el CIA, el Moodle y el correo electrónico. El CIA es un sistema de información académico y administrativo, el cual nos permite obtener la información del docente, del estudiante y del plantel administrativo. El Moodle es una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza. En este de acá podemos realizar exámenes en línea, foros o podemos hacer chats. Y por último, el correo electrónico. Este de aquí nos permite interactuar más cercanamente con el docente y el estudiante. Hemos realizado una encuesta piloto de la cual
se ha sacado una muestra de 18 docentes. Sin embargo, se sigue procesando y se va a llegar a una muestra significativa de 200 docentes. Se ha podido hallar durante estos resultados 3 variables importantes. La primera es la experiencia en la educación virtual. Se ha podido obtener en los resultados que un 78% está altamente capacitado y ha tenido la experiencia en la educación virtual. Luego, las otras 2 variables más importantes son uso del correo corporativo electrónico con fines académicos y uso de la plataforma Moodle logrando una interacción con los estudiantes. Para el de correo electrónico, se pudo ver que un 61% siempre lo usa con fines académicos. Sin embargo, para un 17% los docentes nunca lo han usado para fines académicos o tal vez no conocen. Y para el Moodle, se puede observar que la mitad de los docentes, el 50% de los docentes, sí usan el Moodle para interactuar con su estudiante. Sin embargo, hay un 17% que no conoce sobre el Moodle y que no interactúa con el estudiante. Y un 0% de que nunca lo ha usado. Como nuestra primera aproximación, hemos llegado a que las TICs nos permite relacionar y formar parte de una infraestructura crítica. Gracias. Muchas gracias. Ahora miren, vamos a ir cerrando esto con el modelo que hemos logrado encontrar, hallar, porque ha sido todo un proceso en el cual lograr que nosotros podamos identificar todas estas infraestructuras críticas nos ha cuestionado que si realmente nosotros en Bolivia tenemos conciencia o no tenemos conciencia de la importancia de hacer la identificación de estos 11 sectores que deberían ser tratados. Como han podido ver, este trabajo de la identificación de las infraestructuras críticas no es un trabajo individual o una idea personal. El trabajar cada una de estas infraestructuras críticas, relacionarlas, integrarlas y que formen parte de un proyecto futuro para poder cambiar nuestra realidad y en la manera que nosotros estamos dirigiendo nuestro país, implica el compromiso de cada uno de nosotros. Cada carrera, cada profesional, cada área es importante para poder trabajar en estas 11 infraestructuras críticas. Yo les invito a cada uno de ustedes de que puedan hacer un aporte significativo como lo ha estado haciendo el Departamento de Derecho. Derecho ha empezado a trabajar y ha empezado a elaborar diferentes estudios relacionados al tema de cómo nosotros estamos organizados. Cuando termine la exposición, están invitados a ver el trabajo que Derecho ha realizado solamente para trabajar y ver el ámbito administrativo. Y nos vamos a dar cuenta de que Bolivia había estado viviendo constantes cambios internos en los cuales nosotros no habíamos estado conscientes que había pasado. Creación de ministerios, reasignación de ministerios, cambio de responsabilidades, los cuales no debería pasar. Porque cuando hay mucho movimiento, se pierde el tema del control. Y nosotros estamos invitados a realizar este tipo de investigaciones desde nuestras áreas. Lo más importante es trabajar en equipos multidisciplinarios, trabajar por un solo objetivo. Y todos los tenemos. Es Bolivia. Y muchas gracias. Agradecemos al magíster Ismael por su exposición y a sus estudiantes por el apoyo. Con esto continuamos con las preguntas por parte del público. Por favor, si alguien tiene una pregunta, levante la mano.
Gracias. Me llama un poco la atención en alguna parte de la presentación que mencionó el tema de la reducción de costes en la telefonía a través de una solución satelital, y que al parecer esto sería o sea, casi oculto, ¿no? Que no sé si podrías ampliar un poco por ahí, que me parece un comentario, no sé el fundamento, digamos, ¿no? No sé si es más bien especulativo. Me ha llamado un poco la atención, a lo mejor es mi error. Bueno, vamos a tratar de responder, no técnicamente, pero resulta que dentro de los servicios que tiene el satélite actual del Tupac Katari, tiene servicios relacionados al tema de la telefonía y transmisión de datos. Dentro de eso hay algunas configuraciones que están desactivadas en el servidor y en el mismo satélite. Lo que pasa que en la capacitación que han realizado en China, se les ha hablado de todos estos servicios y que ellos podían habilitar en el satélite. Nosotros nos podemos conectar al tema del satélite y comenzar a setearlo para poder acceder a este tipo de servicios. Ahora, ese análisis dentro de las empresas de telecomunicaciones resulta que no les ha gustado. Porque imagínense hacer el impacto a una empresa de telecomunicaciones. Y una pregunta un poco más delicada: ¿cuántos millones de bolivianos generan día una operadora? Ahora, el servicio y el estudio que se ha hecho, entonces nos invita a cuestionarnos, ¿realmente nos estarán dando los servicios que deberían darnos? ¿Sobre qué evidencia documental técnica se asevera eso? Esa es mi pregunta. O sea, cuando se habla de seteo, de parámetros en los transpondedores del satélite, pero esa es un poco mi inquietud, digamos, ¿no? Porque me parece un comentario un poco fuerte. Sí. No. Lo que pasa es que si nosotros revisamos toda la configuración que tiene el mismo satélite, ahí vamos a encontrar el tema del servicio de GSM-CMD, algo por decirlo es. No recuerdo el término exacto de ese servicio, pero sí hay. Entonces, en la documentación técnica del satélite están esos servicios. Y si nosotros haríamos una auditoría de los servicios que nos están dando y están habilitando para la población boliviana, probablemente encontraríamos este detalle. No es probable. Encontraríamos, por si acaso, de que ese tipo de servicios no han sido habilitados. Y todo por un tema administrativo del ATT. Lo que les decía, ¿cuántos de nosotros no sabíamos que podíamos tener otra operadora más funcionando en Bolivia? ¿Por qué no hay? Claro, pero imagínense, yo me paso al tema del ATT por el tema de las operadoras. Las empresas telefónicas tendrían que adquirir el servicio y nosotros tendríamos que poder beneficiarnos de eso. A mí me gustaría, y con todo gusto, si me dejan sus datos, yo le voy a pasar la información. Y por favor, miren, este tipo de charlas, yo lo manejo totalmente por el tema de ciberseguridad. Considero que las personas que asisten a este tipo de charlas, mucha de la información que se les transmite, en parte de manejarla de manera confidencial, también tiene que manejarla de manera responsable. Ahora, es muy importante de que mi persona no puede estar lanzando información que no sea real. Estaría perdiendo un poco el tema de mi formación y eso es muy delicado. Pero no, esta información es bastante fidedigna y con seguridad afectaría mucho al tema de las operadoras. No, un placer. ¿Alguien más tuviera una pregunta? Dentro del FODA que ha presentado, me llamó la atención el primer punto, la fortaleza con la inversión del porcentaje del PIB, que me parece un poco desactualizado porque en realidad Bolivia invierte el 0.01% del PIB o 0.02, no es 0.2. O sea que estamos, la media latinoamericana es 0.2, entonces estamos 10 veces menos que el resto de los países vecinos, y poner una cifra así como una fortaleza me parece un punto un poco errado. Sí, no. Por eso lo decía, cuando estaba en esta parte del
del tema del análisis FODA, justamente les decía que ese dato había sido extraído el 2001. Dato del 96 y del 2001, el 0.2. Esos son esos datos que estaban ahí publicados en páginas oficiales. Entonces, lo que pasa, si bien ese dato lo tiene, me gustaría saber la fuente para poder actualizar el tema de la presentación, que me encantaría, la verdad, o sea, para poder manejar ya datos más reales. Pero ese es el único dato que he logrado encontrar. Entonces, por eso yo decía, a mí me parece bastante extraño, porque inclusive lo que pasa de que hoy en día se está invirtiendo en temas de desarrollo, investigación y desarrollo. Sí se está haciendo. Yo le hablo por el tema de que, bueno, anecdóticamente, en tema de defensa nacional, sí se está invirtiendo bastante en investigación, ¿no? Entonces, también el hecho de la preocupación de tratar de generar espacios para poder hacer estas famosas ferias de investigación, un pequeño intento de motivar el tema de la investigación y todo lo demás en el área de colegio, la universidad por parte del CV que nos está motivando por el tema de la creación de nuestros centros de investigación, o sea, ya es un paso. Entonces, estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que hay un punto que no he mencionado y es el tema de la resistencia al cambio. Y el modelo implica cambio. Y la pregunta de fondo es, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a cambiar? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, yo a los estudiantes les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta leer, investigar en alguna temática? Muchos se sienten frustrados y dicen, no puedo. O sea, les cuento una experiencia. Chicos de tercer semestre desarrollando, por ejemplo, tema de nanosatélites. ¿Sabían que desarrollamos nanosatélites? Entonces, nosotros no estamos lejos de hacer eso. Lo que pasa es que el Estado no es consciente de la necesidad emergente. Nosotros deberíamos invertir más en investigación. Lo primero que nosotros necesitamos para lograr proponer el modelo, y eso lo hablábamos, si nosotros llegamos a proponer un anteproyecto de ley, este proyecto de ciberseguridad por lo menos nos va a llevar 20 años. ¿Por qué? 5 años en la universidad, 5 años tratando de hacer la difusión a nivel social, a concientizar a las personas, y otros 15 años o 10 años trabajando con el tema de que nos aprueben la ley. Porque todo el proceso burocrático que tienen para hacer la aprobación de la ley, que puede nacer desde la sociedad, puede ser rechazado, aprobado, observado, y tiene diferentes niveles para poder ser aprobado a nivel nacional. Sí, más bien al contrario, yo le agradecería intensamente si me podría proporcionar la fuente para poder actualizar eso. Y muchas gracias. Agradecemos la participación del público. Continuando con el programa, tenemos la presentación de un panel. Si se encontrara Karime Salomón en la sala, podría pasar a testera, por favor.